Pues yo estaba preparando un proyecto, en realidad originariamente sobre el verano que pasó Jean Cocteau en Marbella, en el año 61, y en el contexto de ese proyecto, y los personajes que Jean Cocteau tenía en la Costa del Sol en el 61 estaban Ana de Pombo, junto a otros como Edgar Neville o Jorge Loe. Y desde el principio pues, nos pareció un personaje muy atractivo. Y a medida que íbamos desarrollando el proyecto, pues decidimos poner el foco en ella, porque nos llamaba mucho la atención la impronta que tenía, lo original que era en ciertas situaciones que había tenido en la vida, y nos parecía como una mujer muy interesante. Hemos descubierto cosas a lo largo del proceso que nos han sorprendido, porque Ana de Pombo tenía unas memorias, pero o tenían lagunas o ella adornaba las cosas de una manera pues muy artificiosa que quizás hacían que fuera un personaje mucho más atractivo. Entonces había que pues separar un poco lo que era el artificio que ella misma había creado con su discurso de lo que realmente es la realidad. Hay personajes que ella ensalza de una manera que a todas luces pues se ve que está pues maquillando o disfrazando la verdad. Ella, como tiene esa capacidad de ensalzarlo todo muy mitológicamente, pues digamos que tiene una especie de halo y había que mirar más allá a través del halo, y eso solo se consigue con investigación a la que nosotros nos aproximamos y que ya una serie de especialistas pues tenía muy avanzada. Y también la forma de contarlo, porque al final utilizamos elementos que ayudan a contar o a por lo menos hablar como a Ana le gustaría que habláramos quizás en algunas partes, o enseñarla como a ella le gustaría, que siendo la protagonista de la sala, ¿no? Y pensamos que le hubiera gustado por el artificio que hay montado sobre ella, porque como la vida de ella baila tanto entre la realidad y la fantasía y la ficción, pues el hecho de colocar focos, de ponerla a ella en el centro de atención, pensamos que hubiera sido algo que le hubiera resultado bastante atractivo. Y creemos que como era una persona también muy tozuda, muy con carácter, todo ese contraste pues que lo soporta su nieto, pensamos que esa guerra le hubiera gustado. Creo que prácticamente el primer mes fue única y exclusivamente de visionar absolutamente todo. Teníamos 20 entrevistados, más los recursos, más el teatro, más la voz en off, todo. Entonces lo que nos tocó fue decir, vale, esto es lo que tenemos, vamos a cortar lo que ya podamos, hacer una selección, y fue como meterse en un barco. Era como un barco solo para nosotros, que era como un crucero, donde teníamos muchos compartimentos y teníamos que empezar a intentar hacer que tuviera sentido. Entonces, creo que lo principal fue eso, decir, vale, esto es lo que tenemos, y tenemos varias formas de contarlo. Nos hicimos un par de croquis, teníamos nuestro borrador de cómo iba a ser la estructura, y fuimos reinventando eso. Al principio tiramos hacia un lado con una estructura y a mitad dijimos, esto así no puede ser, lo cambiamos, luego estrenamos, vinieron no las críticas, constructivamente, pues las opiniones de la gente, y de ahí también hicimos un último cambio de estructura. O sea, fue básicamente eso, así. Un día se me cruzó el cable y dije, ella es una farsante. Porque había tantas cosas que eran o verdad o verdad o mentira, que ya no distinguía un poco entre lo que era la realidad o no. Entonces dije, esto es una farsa, es un dispositivo que se arma, como el cine, que es entonces ya fue en plan, estaba como esa frase de se tienen que ver las costuras, nunca mejor dicho, para Ana de Pombo, por el mundo de la moda, de la alta costura. Entonces ya era eso, que se vea la costura implica que se vea el equipo técnico. Yo tenía una obsesión muy grande de quizás demasiado en rodaje, porque salieron los focos, salieron los micros, y eso fue lo que hizo que trazáramos la línea por ahí. Ya a montaje íbamos ahí con esa línea de esto es un artificio, se tiene que ver la veladura de la película que grabemos en archivos, se tienen que ver las claquetas, se tiene que ver todo, porque pensamos que es la única manera de desmontar y de construir el personaje que teníamos. Una forma de, estamos deconstruyendo a Ana de Pombo, tenemos que deconstruirlo en forma, para que forma y fondo pues coincidan y sea más atractivo, y eso ayude a que el proyecto avance. Y enseñar el teatro al final, era como, esto es el teatro dentro del
del teatro, por decirlo de alguna manera. Bailarina, modista, señora de alta sociedad, relaciones públicas. De hecho, por eso pensamos que no era conocido a día de hoy, porque no se centró en una especialidad, por así decirlo. También hemos descubierto recientemente que fue periodista de moda también, poetisa con libros publicados. Entonces sí que pensamos que tiene como esa impronta, inspiración de querer ser un artista, pero que realmente no llega a centrarse en una especialidad artística o creativa y la llega a pulir tanto como para... Eso era una de las cosas que, por ejemplo, no sé si está en el documental o no, que el nieto se quejaba muchísimo, que no era un artista de las que se encierran hasta que rompe el cubismo y rompe el arte y descubre el cubismo, como el caso de Picasso. Me decía... Yo recuerdo las primeras entrevistas con Álvaro Pombo en su casa, me decía, un artista es quien se encierra en una guardilla, pasa hambre, come legumbre y hasta que escribe, pinta y encuentra su camino. Él me decía, mi abuela no era eso. Como muchas otras mujeres que tenían esa posición también, ella rompió con cosas que otras mujeres no podían ni siquiera pensar en hacer. Entonces también ese es un elemento que ella rompía, incluso culturalmente y social. O sea, cultural y socialmente. Entonces, es verdad que la gente no sabe mucho de Ana de Pombo hasta que de repente escucha y dice, ah, pues sí, es verdad que me suena que estudiando la moda me apareció y dije, uy, qué personaje tan fascinante. Pero como nunca termina de terminar. A mí me gusta presumir de que el documental tiene una financiación entera andaluza. Y eso es una cosa que... Pero si hay una industria andaluza documental que funcione. Sí, sí. Hombre, como todo proyecto, pero eso pasa a todos los proyectos de España. Se quejan de que les falta dinero, pero en este en concreto, que obviamente nos ha faltado, todo el dinero que ha habido del proyecto ha sido andaluz. Y es una cosa que, bueno, que está bien, que me alegro de que sea así.